Colombia está a punto de reiniciar los diálogos de paz con el grupo terrorista ELN, según confirmó hoy el nuevo presidente del país, Gustavo Petro. Entre tanto, su homólogo chileno Gabriel Boric, uno de los asistentes a su posesión en Bogotá, anunció que Chile será garante en esta negociación. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Comenzamos con titulares. Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia y hoy ha dado los primeros pasos en su ambiciosa agenda social y de seguridad. Además de reiterar su disposición de diálogo con el ELN, su ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, radicó ante el Congreso el proyecto de reforma tributaria. En Oriente Medio, el alto el fuego entre Israel y los militantes de la Yihad Islámica se mantiene por el momento. Mientras, Israel culpa a los islamistas de la muerte de niños y pide una condena por parte de Naciones Unidas. En Cuba, el grave incendio desatado en unos depósitos de combustible de Matanzas deja al menos un muerto y 16 desaparecidos. Ahora el fuego ha alcanzado un tercer tanque de combustible. En Colombia inició funciones el nuevo gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro, con quien comienza un nuevo capítulo en la historia del país. Millones de colombianos esperan un cambio, en particular en aspectos sociales. El nuevo mandatario se ha comprometido a luchar por la igualdad, a lograr la paz y a replantear la guerra contra las drogas. También la nueva vicepresidenta simboliza el cambio. Francia Márquez es la primera mujer afrodescendiente en ejercer ese cargo. La bandera de Colombia ondea durante la celebrada ascensión de la izquierda en el poder. El público emocionado asistió por primera vez a la investidura del nuevo presidente, Gustavo Petro. Un acto reservado hasta ahora a jefes de Estado, políticos y otras autoridades. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Petro ganó las elecciones en la segunda vuelta presidencial el pasado 19 de junio. El mandatario, con amplia experiencia en política, es además el primer exguerrillero en dirigir el país. La primera orden del nuevo presidente fue llevar la espada de Simón Bolívar al acto de investidura, símbolo de la independencia de Colombia, que fue robada por la misma guerrilla de la que formó Petro. Tras el desarme de esta organización, la espada fue devuelta. Pero la petición terminó sembrando discordia entre el gobierno entrante y el saliente tras una pausa mientras depositaban este emblema en el estrado. Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar. La vicepresidencia de Colombia corre a cargo de la afrocolombiana Francia Márquez, activista medioambiental, extrabajadora del hogar y abogada. Una victoria también para la igualdad social. Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. También juro ante mis ancestros y ancestras, hasta que la dignidad se haga costumbre. La dupla Petro Márquez incluye en su agenda acabar con el hambre, una lacra con la que la mitad de los colombianos convive, así como reformas sociales, medioambientales y económicas y el establecimiento de la paz tras 60 años de insurgencia armada y narcotráfico. A ambos lados de la frontera con Venezuela, los simpatizantes de Petro celebraron también su llegada al poder. El ahora presidente de Colombia prometió durante su campaña estrechar lazos con sus vecinos, en especial Venezuela, con quien rompió relaciones en 2019. Hoy es una fuerza increíble, verdad que eso lo esperamos hace años, no solamente para Colombia, sino para el hermano país de Venezuela, que ya se acabe tanta hambre, se acaben tantas injusticias. Toma el poder el gobierno que no sabemos, todos estamos en la expectativa, venimos de un gobierno de derecha y vamos a pasar a extrema izquierda. Entonces nosotros vamos a esperar cómo es que se cumple. También el presidente venezolano Nicolás Maduro felicitó a su homólogo colombiano. Y es que el ascenso de Petro refleja una transición hacia la izquierda en la política que se extiende por gran parte de América Latina.
Con más detalles sobre el inicio de funciones del nuevo gobierno colombiano se encuentra nuestro corresponsal para América Latina, Johan Ramírez, a quien saludamos a esta hora en Bogotá. Johan, buenas tardes. En su primera jornada de trabajo, el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró su disposición de dialogar con el grupo terrorista ELN. ¿Qué detalles nos puedes contar tú sobre esto? Así es, Carol lo dijo esta mañana en su primer día en la oficina, en gobierno acá en Colombia, lo dijo ayer, fue una de las primeras cosas que mencionó también el día de ayer en su discurso de toma de posesión, retomar esos diálogos de paz con el ELN, sin duda traer paz a Colombia, y lo define el actual gobierno como la paz total, es una de las prioridades de su agenda. Se sabe que el gobierno ha dado una importancia muy grande a esto y se muestra ya designando a una persona especialmente para retomar estos diálogos, y es el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, un hombre que históricamente ha trabajado en muchos diálogos de paz o intentos de diálogo de paz en Colombia. El propio canciller Leiva ha dicho que su ministerio es el Ministerio de Paz y Relaciones Exteriores. Allí vemos cuánta importancia le está dando a esto. El presidente Petro decía hoy que se retomarán esos diálogos tal como quedaron una vez se suspendieron en la administración anterior, es decir, con sede en Cuba. Esto tendría que ser confirmado por Cuba, dijo el presidente, y también el resto de los países garantes de esos diálogos cuando se habían iniciado con el ELN también debería entonces confirmar si seguirán siendo garantes. En este sentido, el presidente Gabriel Boric, que se encuentra actualmente acá en Colombia, ratificó hoy que Chile será garante de estos diálogos de paz y está dispuesto su país a servir como sea necesario para que estos diálogos se lleven adelante, de manera que esto pues parece comenzar, Carol, y a la par unas negociaciones eventuales con organizaciones criminales que tendrían otro tono, entre ellas con el Clan del Golfo, y allí se enmarca lo que te mencionaba antes, esta idea de la paz total que el presidente Petro ha prometido traer al país durante su administración. Johan, también en esta primera jornada laboral del nuevo gobierno colombiano se ha presentado la nueva reforma tributaria. Más allá de los aspectos económicos, ¿qué lectura política se puede hacer de las propuestas? Es una respuesta clara a tratar de llevar soluciones a los ciudadanos. No olvidemos que la reforma tributaria fue uno de los grandes desaciertos del gobierno de Iván Duque, presentada esa reforma en medio de una pandemia, lo cual generó un gran descontento popular y fue una de las razones por las que comenzó el estallido social del año pasado. De manera que este es un claro mensaje a los colombianos que el presidente está intentando enviar, decir, estamos trabajando desde el primer día, estamos conectados con las necesidades de los colombianos, y esa reforma tributaria que debería en el fondo ser la forma en que se podrían financiar muchos de los ambiciosos proyectos sociales del actual gobierno, de manera que pues los detalles se conocerán en los días por venir. Esto va a un debate en el seno del Congreso, un Congreso que por lo pronto le ofrece al presidente Petro un apoyo importante, de manera que en estas primeras de cambio, las reformas presentadas por el gobierno deberían contar con el apoyo del Parlamento y por lo pronto también con un amplio apoyo popular. Recordemos que la popularidad del presidente Petro ha crecido significativamente desde su victoria en segunda vuelta, de manera que un primer día bastante movido y seguramente serán así los primeros días y primeras semanas del gobierno. Recordemos que el reloj juega en su contra, y lo decía ayer mismo el presidente, tiene que ofrecer soluciones en el corto y mediano plazo a los colombianos. Johan Ramírez en Bogotá, Colombia, gracias por estas informaciones. Y en otras noticias del día, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha reunido de urgencia para abordar la situación en Gaza, mientras un alto el fuego entre Israel y milicias palestinas parece mantenerse en pie. Antes de la reunión, el embajador de Israel ante la ONU defendió la operación militar en la franja. Gilad Erdan acusó al grupo palestino Yihad Islámica de disparar contra civiles y usarlos como escudos humanos. Más de 44 habitantes del enclave murieron y cientos resultaron heridos por la ofensiva israelí iniciada el viernes. Escuchemos las palabras del embajador de Israel ante la ONU. En el debate de hoy del Consejo de Seguridad, si el Consejo realmente desea mejorar la situación en Gaza, debe haber un resultado y tan solo uno: condenar a la yihad islámica por sus dobles crímenes de guerra y descargar la total y completa responsabilidad por el asesinato de palestinos inocentes sobre los hombros de este grupo terrorista radical. Si hay cualquier otro resultado de esta sesión, será un profundo error.
Entre tanto, en Gaza la vida está empezando a volver a la normalidad. Los residentes de ambos lados, el palestino y el israelí, no ocultan su alivio por la disminución de las hostilidades. Sin embargo, también tienen claro que es una paz frágil. Este es el primer amanecer en paz en días para los gazatíes. Los suministros esenciales vuelven a llegar a Gaza y permiten que la única planta eléctrica del enclave vuelva a funcionar 2 días después de quedarse sin combustible. 3 días de intensos bombardeos dejaron 44 palestinos muertos, entre ellos 15 niños. Israel afirmó que el ataque fue una respuesta directa a la amenaza de la milicia palestina de la Yihad Islámica. El primer ministro israelí Yair Lapid afirmó que su país no tiene interés en alargar la ofensiva. Un anuncio de tregua acogido con alivio por los gazatíes. Pasamos los últimos 3 días aterrorizados. Nos alegrábamos de que amaneciera porque las noches eran insoportables. Mis hijos se la pasaban llorando. Los israelíes de la zona a la que se dispararon cohetes desde Gaza en respuesta a la ofensiva israelí saben que la actual tregua no representa una paz duradera. Esto no ha acabado, es solo un parche. Estaremos tranquilos ahora o por un tiempo, no sabemos por cuánto. Tarde o temprano volverá a pasar. Muchos en el enclave palestino regresan lentamente a sus vidas cotidianas, mientras otros intentan desenterrar sus pertenencias bajo los escombros de lo que una vez fue su hogar y se preguntan cuánto tiempo durará esta calma. Vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. El Pentágono ha anunciado que proporcionará a Ucrania más ayuda militar por valor de $1.000 millones. El paquete incluye misiles de precisión y de tierra-aire. Es la mayor entrega del Departamento de Defensa estadounidense a Ucrania hasta la fecha. La administración Biden ha destinado $9.000 millones a la nación desde la invasión rusa. Ucrania está solicitando establecer una zona desmilitarizada alrededor de la mayor central nuclear de Europa. Kiev acusa a Rusia de bombardear la planta de Zaporizhia, algo que Moscú por su parte rechaza, atribuyéndole a Ucrania la responsabilidad de los ataques. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho que todo ataque a una planta nuclear es suicida y ha solicitado que se permita el ingreso a inspectores internacionales. Rusia informó este lunes que ha suspendido las inspecciones de sus instalaciones nucleares por parte de Estados Unidos en el marco del Tratado START III, que limita el armamento estratégico y expira en 2026. Según el Ministerio de Exteriores ruso, la decisión se produce debido a las sanciones de Occidente por la campaña militar rusa en Ucrania. La Unión Europea le ha presentado a Irán el texto final de su propuesta para restablecer el acuerdo nuclear de 2015. Los esfuerzos por salvar el histórico compromiso se retomaron la semana pasada luego de que el acuerdo fuera abandonado por el expresidente estadounidense Donald Trump en 2018. La versión de entonces planteaba un levantamiento de las sanciones contra Irán a cambio de que ese país limitara su programa nuclear. Y ya nos acompaña Rosa Casals en estudio, lo que quiere decir que vamos con la economía y arrancamos en Estados Unidos. Rosa. Así es, Carol, con una ley que algunos consideran pues, como la más importante y trascendental de este siglo. El Senado de ese país aprobó el domingo el proyecto climático, sanitario y fiscal impulsado por el presidente Joe Biden, que con 430.000 millones de dólares sería la mayor inversión en materia de clima de la historia del país. La conocida como Ley de Reducción de la Inflación está destinada a combatir el cambio climático, reducir el precio de los medicamentos y aumentar algunos impuestos de sociedades. Ahora está a la espera de que se complete el proceso legislativo y de que el presidente la firme para que entre en vigor. Se trataría de la mayor victoria política de Biden hasta la fecha. Y vamos a ampliar ahora informaciones sobre este proyecto de Biden y ver qué representa para el país. Desde Nueva York nos acompaña Ana Nieto. Hola Ana, ¿cómo estás? Muchos saludos. Cuéntanos cuáles son los componentes más importantes de esta legislación.
Bueno, esta es la legislación más ambiciosa a la hora de luchar contra el avance del cambio climático. Se establecen una serie de expectativas para que en las finales de esta década se reduzcan las emisiones al 40% con respecto a las que fueron emitidas en el año 2005. Para empezar, la mayor parte del gasto se destina a incentivar a la industria de la energía alternativa, desde la fabricación de paneles solares y baterías a la de turbinas para la energía eólica, o para que los consumidores climaticen sus casas o se compren un coche eléctrico, eso sí, siempre hecho en Estados Unidos. En materia fiscal se establece un mínimo corporativo para que las empresas, sobre todo las de tecnología, que suelen utilizar estrategias contables para reducir su factura a la Hacienda, paguen al menos un 15%. También se fiscalizarán las recompras de acciones y se dará más dinero a la hacienda pública para que persiga el fraude fiscal. Y también en materia de sanidad hay novedades porque se van a negociar por primera vez los precios de los medicamentos para los mayores de 65 años, cosa que antes estaba prohibido, y además se van a dar ayudas fiscales para que la gente pueda conseguir su beneficio privado a través de Obamacare. Muy interesante, Ana, pero de momento sigue siendo una propuesta de ley, ¿no? ¿Qué le falta para entrar en vigor? Bueno, falta una cuestión de procedimiento. Es el voto de la Cámara de Representantes que tiene que conciliar el texto que ellos aprobaron antes de que el Senado aprobara el suyo este fin de semana. Después el presidente firmará y entrará en vigor. No se espera que Nancy Pelosi, que es la presidenta de esta Cámara, tenga problemas para aunar todos los votos necesarios, pero sí se van a oír voces de disconformidad entre los más progresistas por todo lo que se ha quedado fuera de la ley. No solamente el control de precios de medicamentos como la insulina, que son excesivos y mucha gente tiene que ir a Canadá a comprarla de forma regular, sino también porque en materia medioambiental se han quedado cosas fuera y además las fiscalizaciones no se han cambiado, sobre todo para las personas de mayores ingresos. Aunque la ley es para reducir la inflación, no se espera que la inflación se reduzca en el corto y medio plazo, y esto presenta un problema muy grave para Biden, cuya popularidad es muy baja precisamente por los altos precios. Muchísimas gracias, Ana, por esta interesante conexión. Un saludo. Y vamos con un resumen de otras notas económicas de la jornada. BioNTech ha informado de una fuerte caída de ingresos y beneficios en el segundo trimestre. Estos últimos disminuyeron 40%, unos 1.700 millones de euros en comparación con el mismo periodo del año anterior. La farmacéutica alemana dijo que el desarrollo de la pandemia hizo que los pedidos se pospusieran y espera mayores ventas en la segunda mitad del año. El gobierno ucraniano teme que la cosecha de trigo de este año se reduzca más de un 30% con respecto a la del año anterior. Uno de los problemas es que muchos campos están llenos de minas. Hasta ahora, al menos 20 agricultores han muerto mientras trabajaban. Ucrania es el octavo productor mundial de trigo. La Agencia Reguladora de Seguridad Aérea estadounidense afirma que Boeing puede contar con la aprobación del reinicio de las entregas de su 787 Dreamliner en los próximos días. El fabricante de aviones detuvo las entregas de su modelo más vendido en 2021, luego de que se encontraran fallos de producción en algunas de sus aeronaves. Y a continuación nos fijamos en un proyecto de energía solar en México. Uno de los mayores mercados de Latinoamérica, la central de abasto de Ciudad de México, quiere convertirse en la granja solar urbana más grande del mundo después de instalar miles de paneles solares en sus techos. La construcción de un proyecto de $20 millones comenzó el pasado marzo y se espera que esté lista hacia fines de este año. El mercado central de abasto de la capital mexicana tiene un flujo diario de 500.000 personas. En él trabajan 4.200 vendedores y se consumen alrededor de 80 millones de kilovatios en un año. Este proyecto de energía solar aportará casi una tercera parte de esa energía y se prevé la instalación de 32.000 paneles solares en una superficie de casi 500.000 metros cuadrados. Estamos ante el sistema fotovoltaico que se está iniciando a instalar en esta central, un sistema que en su totalidad va a llegar a 18 megawatts instalados y es uno de los más grandes del mundo en techos dentro de una ciudad. El proyecto es parte de un ambicioso plan de acción climática llamado Ciudad Solar, que busca sustituir el uso de combustibles fósiles en la capital. Se inició con una inversión de unos $20 millones del gobierno federal y se realizará en 2 fases.
los vendedores del mercado esperan que sus gastos de electricidad disminuyan. Este negocio apenas acaba de arrancar, llevamos desde marzo hasta la fecha y nos ha llegado demasiada cara la luz. Logramos poner lámparas que según iban a economizar nuestra luz, pero pues al final llega demasiada cara. Sí, utilizamos energía, y pues sí es un poquito elevado. Y ahorita con este proyecto que están haciendo, pues se va a reducir todos esos costos. Se espera que el proyecto entre en funcionamiento a fines de 2022, con una vida útil de los paneles solares que podría alcanzar al menos 25 años. Y vamos con otras informaciones de América Latina también, Carol. Sí, Rosa, nos vamos ahora a Cuba porque allí continúa el grave incendio industrial de unos depósitos de combustible en Matanzas, en el oeste de la isla. Según las autoridades cubanas, este lunes el fuego alcanzó un tercer depósito de la base de almacenamiento. Hasta el momento, esta conflagración iniciada el viernes ha dejado un muerto, 16 desaparecidos y 5 heridos críticos. El humo y las llamas tiñen de color rojizo el paisaje de esta zona industrial de Matanzas, en el noroeste de Cuba. 3 de los 8 tanques con los que cuenta la base han generado la pérdida de millones de litros de crudo y fuel almacenados. Los habitantes cercanos a esta área marítima a 100 kilómetros de La Habana han sido evacuados y se mantiene estricta vigilancia sobre las condiciones que podrían propiciar la evacuación en otras áreas. Vimos que fue el propio tanque 2, el mismo que estaba ya incendiándose, que en horas más tempranas se había un poco que rajado, había sacado un poco de combustible, pero esta vez esa explosión sí sacó todo el combustible. Ahora está encendido pero muy bajo. Ahora ese combustible se derramó para las zonas aledañas al tanque. La empresa estatal cubana Unión Eléctrica prevé un déficit energético de hasta el 35% de la capacidad máxima en horario de mayor demanda. Esto implica el mantenimiento de los largos apagones ocurridos en los últimos días, cortes que desde hace meses afectan a distintas zonas de la isla y desde agosto también a La Habana, a veces con hasta 10 horas consecutivas sin servicio de electricidad. Y de Cuba vamos a México porque allí continúa la inquietud tras el accidente ocurrido en una mina en el norte del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la prioridad es rescatar a los 10 mineros atrapados en una mina en el estado de Coahuila. Este lunes las autoridades anunciaron que desplegarán un dron submarino para obtener más información sobre el destino de los mineros atrapados desde hace 5 días en la mina de carbón inundada. En la operación de rescate participan unas 400 personas, entre miembros de equipos de rescate, militares y también civiles. Y vamos ahora con deportes porque la tenista rusa Daria Kasatkina se ha proclamado vencedora del torneo de San José en California. Una victoria que le ha permitido ascender al top 3 del ranking mundial. El mes pasado, Kasatkina se declaró lesbiana y además de criticar la invasión de su país a Ucrania, criticó también la actitud de Moscú hacia la homosexualidad. Daria Kasatkina venía de un mes con muchos altibajos, pero su victoria en California ha disipado cualquier duda. La tenista rusa venció en 3 sets a Shelby Rogers en el torneo de San José y logró así el 5º título de su carrera y el reconocimiento del público estadounidense. Kasatkina, de 25 años, es tercera del ranking mundial y ya ha cosechado algunas victorias contra las más grandes del circuito. Siempre es una digna rival. También representó a su país. Aquí se le ve a la derecha del todo antes de convertirse en la número 1 de Rusia. El mes pasado habló con el youtuber Vitya Karabachenko en España y quiso dejar un par de cosas claras que en su país no eran fáciles de manejar. Ahora vas a tener mucha atención. Vamos a ser claros. ¿Tienes ahora mismo una novia? Sí. Qué pena. Primero se declaró homosexual y dijo querer seguir así los pasos de la futbolista rusa Nadia Karpova, la primera gran atleta rusa en hacerlo públicamente. En una segunda entrevista, Kasatkina abogó además por el fin de la invasión rusa a Ucrania. Piensa en ello a diario. Dice que el veto de Wimbledon a los jugadores rusos no es nada en comparación con los millones de ucranianos que no pueden volver a sus casas.
El entrevistador le pregunta si no teme que le quiten a ella su hogar tras estas declaraciones. ¿No lo has pensado? ¿No tienes miedo de que no te dejen volver a Rusia? Kasatkina afirma que sí lo ha pensado. La pregunta sigue en el aire. Tras proclamarse campeona en California, ¿cuál será a partir de ahora el hogar de Daria Kasatkina? ¿Cómo? Y nos vamos con una triste noticia. La actriz británico-australiana Olivia Newton-John falleció este lunes a los 73 años de edad. Así lo dio a conocer su familia a través de redes sociales. Newton-John saltó a la fama al final de la década de los 70 por su papel como Sandy en la icónica película Grease junto a John Travolta. La también cantante inició su carrera representando a Reino Unido en el Festival de Eurovisión en 1974. Newton-John fue diagnosticada por primera vez con cáncer de pecho en 1992. Durante su batalla de 3 décadas contra la enfermedad, dedicó varios álbumes y conciertos, entre otras actividades, a la investigación y la detección temprana de la enfermedad. Y con Olivia Newton-John llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero en menos de una hora con más noticias.